Antiguo Testamento afirma la claridad de las Escrituras. El Antiguo Testamento afirma la perspicuidad de las Escrituras. La persona que la lea va a entender la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está hablando de la sencillez con que una persona lee. Uno no va a necesitar alta educación para poder entender la palabra de Dios. Esto es lo que los reformadores han dicho. Porque de qué manera el Señor hubiese explicado su propia palabra en el primer siglo, cuando llamó a sus discípulos, y muchos de ellos no eran gente que había estudiado. Y la gente que le escuchaba, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero habían aprendido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, la perspicuidad de las Escrituras. Y como dice Salmo 119:105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y eso es lo que es la palabra de Dios. La claridad de la Escritura en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor le preguntan al Señor, Él nunca dice que el Antiguo Testamento no se entiende. En cambio, les reprocha a ellos de que no entienden las Escrituras. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando el Señor les reprocha que no entienden las Escrituras, es que ellos deberían de entender las Escrituras. Las Escrituras son entendibles, son claras, son perspicuas las Escrituras. Lo que pasa, que la persona probablemente no busca con sinceridad en la palabra de Dios. Probablemente va a la palabra de Dios no para obedecer la palabra de Dios. Sencillamente no se acerca a la palabra de Dios. Mateo 12:3-5 dice así: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Aquí está reflexionándoles el Señor a ellos su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y está reflexionándoles en el sentido de que la Escritura es clara, que se puede entender. Les está mostrando que ellos, a pesar de que leen, le está diciendo: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Eso qué quiere decir? Que es la responsabilidad de todo creyente leer la palabra de Dios, porque la Biblia ha sido escrito tan claramente que uno lo puede entender. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman la doctrina de la claridad de las Escrituras, aquello que los reformadores apoyaron y aquello que los reformadores empezaron a hacer como consecuencia de creer en la perspicuidad de las Escrituras. Traducir la Biblia de los idiomas originales a los idiomas vernaculares. Desde entonces se ha vuelto un ministerio de la Iglesia, la traducción de las Escrituras a las diferentes lenguas del mundo. La Biblia es el libro más traducido en el mundo. ¿Por qué? Porque es la verdad de la palabra de Dios y nace en la creencia de los reformadores en la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras. Mateo 21:42. ¿No habéis leído las Escrituras? Mateo 22:31. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las Escrituras? Y así varios pasajes en los cuales el Señor reclama de su audiencia, de la responsabilidad que tienen de mirar la Biblia, de la responsabilidad que tienen de leer la Biblia, y que no es un texto oscuro, sino es claro, y aquellas personas que leen pueden encontrar la cosa más importante, que es el mensaje de la salvación en Cristo Jesús.